Me llamo Mary Peterson. Aquella noche tenía 27 años y mi vida se derrumbó por completo de una forma que nunca hubiera imaginado. Si alguien me hubiera dicho entonces que la vergüenza podía doler tanto como una herida física, sin duda me habría burlado de esa idea. Creía que entendía el dolor. Creía que entendía el amor. Creía que entendía a James. En realidad, no entendía nada. Antes de llevarles a ese restaurante, escuchen primero esa suave música de jazz y fijen su atención en esa caja de terciopelo que me quemaba el bolso como si fuera fuego. Justo en el momento en que James me miró con esa mirada que parecía considerarme como una mota de suciedad pegada a la suela de su zapato, permítanme explicarles primero cómo llegamos a esa situación. En aquel entonces, trabajaba como directora de operaciones en una empresa de logística de tamaño medio. No era un trabajo glamuroso. No vestía trajes de alta costura ni asistía a lanzamientos de productos en azoteas, pero ganaba un sueldo de 6 cifras, tenía mi propio piso y no tenía deudas. Mi vida era estable, predecible y digna. En mi mundo, eso era el éxito. Pero en el mundo de James, eso se llamaba conformismo. Tenía 25 años y era coordinador junior de redes sociales en una marca de moda. Él era talentoso y carismático, pero siempre estaba mirando el móvil sin cesar, como si su vida dependiera del reconocimiento de extraños. Al principio pensé que su obsesión por el contenido estético y el ambiente de pareja de ensueño no tenía mayor importancia, e incluso me parecía bastante entrañable. Pero 6 meses antes de aquella noche en que todo se derrumbó, la situación cambió. Empezó a compararnos con esos influencers que posan en yates o pasan los días holgazaneando en Dubái. «Mira esto, Mary», solía decir, mientras me ponía el móvil delante de las narices mientras yo revisaba los contratos de los proveedores. Solo tiene 26 años y acaba de comprarle un todoterreno G-Class. ¿Qué hemos hecho mal? No hemos hecho nada mal, le respondía yo. Siempre hemos sido pacientes, siempre nos hemos esforzado. Estamos construyendo una vida juntos. El verdadero éxito lleva tiempo. Él solía suspirar dramáticamente, como si mi actitud pragmática fuera una carga que él tuviera que soportar. Eres demasiado convencional, Mary. Demasiado acomodada. En todo lo que haces vas sobre seguro. Acomodada. Empezó a pronunciar esa palabra como si fuera un insulto. Intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que solo se sentía inseguro, que las redes sociales le habían influido, que necesitaba que le tranquilizara y que, además, le quería. Por Dios, y tanto que le quería, así que se lo di. Asumí toda la carga, mientras él se negaba a contribuir a la hipoteca, a los gastos de luz y agua, a la compra diaria y a los gastos de las vacaciones. Pagaba porque creía en nosotros. Pensaba que algún día él acabaría poniéndose al día. Una noche, le arreglé el coche y el radiador y no podía permitirse uno nuevo. Él estaba sentado en el sofá, bebiendo el vino que yo había comprado, vestido con ropa que yo le había comprado, y revisando las publicaciones de personas que vivían la vida que él creía que le correspondía por derecho. Gracias por arreglarlo, murmuró en voz baja, sin siquiera levantar la cabeza. El novio de Jessica acababa de vender su startup por 4 millones. Se iban a mudar a un ático en el centro de la ciudad. Es fantástico para Jessica, dije, mientras me lavaba las manchas de aceite de las manos y me esforzaba por tragarme ese nudo en la garganta. ¿De verdad?, replicó con tono cortante, ¿o es que eso es simplemente lo que ocurre de forma natural cuando un hombre tiene verdaderas ambiciones? Opté por guardar silencio. Siempre optaba por guardar silencio. Pensaba que, una vez que nos comprometiéramos, una vez que demostrara que no era tacaña, sino prudente, todo mejoraría. El amor prevalecería. El compromiso le haría poner los pies en la tierra. Tardé 4 meses en ahorrar para comprar el anillo. Una alianza de platino con un único diamante, elegante y significativa, que me costó más de lo que jamás había gastado en mí misma, pero quería que él supiera que lo valoraba mucho y que no me daba miedo invertir en nuestro futuro. Tenía pensado pedirle matrimonio durante la cena de cumpleaños de su padre, y pensé que sería una doble celebración. A su familia le caigo muy bien, su padre, Robert, aprecia mi actitud hacia el trabajo, y su madre, Elaine, me trata como a la hija que siempre había soñado tener. Incluso su hermana, Emily, me ayudó a elegir la talla del anillo. Cuando entré en aquel restaurante, pensé que estaba a punto de comenzar el resto de mi vida. Sin embargo, lo que me esperaba era una trampa.
Era un restaurante en el que el aire estaba impregnado del aroma del aceite de trufa y en cuya carta no figuraban los precios. Copas de cristal, servilletas de lino grueso, una luz de velas tan suave que ocultaba cualquier imperfección. James vestía un traje que le hacía parecer tan apuesto que me cortaba la respiración. Ese traje se lo había comprado yo para su última entrevista de trabajo. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado y su sonrisa brillaba con intensidad. Me tomó la mano bajo la mesa. Pensé que eso significaba algo. Cuando nos trajeron la carta de postres, carraspeé. Mi corazón latía con fuerza entre las costillas, como si un puño lo estuviera golpeando. Robert, dije, sintiendo que mi voz se elevaba involuntariamente un octavo antes de pedir el postre. Hay algo que quiero. De repente, se hizo el silencio en la mesa. Emily abrió mucho los ojos. Elaine se tapó la boca. James arqueó las cejas con curiosidad. Me levanté, eché la silla hacia atrás y me arrodillé a su lado. La caja de terciopelo pesaba en la palma de mi mano. James, dije, abriendo la caja. El diamante brillaba bajo la luz tenue, transformándose en un pequeño cúmulo de estrellas. Eres el amor de mi vida. Sé que no soy la persona más emocionante. Sé que siempre tengo la mirada puesta en el futuro. Pero eso es porque quiero construir ese futuro contigo. Quiero cuidar de ti para siempre. ¿Quiere casarse conmigo? Se hizo el silencio. No era ese silencio conmovedor y lleno de lágrimas que se ve en las películas, sino un silencio sepulcral y asfixiante. James se quedó mirando el anillo, luego me miró a mí, y entonces sonrió. Era una risa aguda y fría. Dios mío, pronunció ese no, en voz alta, tan alto que se oyó en todas las mesas de alrededor. Mi cuerpo se entumeció al instante. James. Dio un sorbo a su copa y me miró como si fuera absolutamente ridícula. Mary, levántese, está haciendo el ridículo, gritó James Roberts, dando un fuerte golpe en la mesa. ¿Qué le pasa exactamente? Ignoró a mi padre. Es usted encantadora, Mary. De verdad. Pero no está hecha para ser esposa. Elaine contuvo el aliento. Emily susurró, James, cállese. Pero él apenas había empezado. Es usted muy sensata, Mary. Eres el tipo de mujer con la que un hombre de 35 años se casa por conveniencia para compartir la hipoteca. Te tomas la vida como si fuera un manual de instrucciones. Conduces un Honda. En las citas nocturnas hablas de planes de jubilación. Hizo un gesto de desprecio con la mano, como diciendo, eso no es suficiente. Se me hizo un nudo en la garganta. Toda la sala temblaba. Intenté levantarme, pero el suelo parecía haber pegado mis rodillas con pegamento. Vuelva cuando haya triunfado, dijo con un toque de sarcasmo. Quizá entonces me lo planteé. Algo se rompió dentro de mí. Sin ruido. Solo en silencio, como una cuerda que se rompe. Cerré la caja. Me levanté. Lo dejé con suavidad sobre la mesa. La cuenta, le dije al camarero, que temblaba. Deslicé $200 bajo la copa, le lancé una mirada fulminante a Robert y salí. A mis espaldas, James exclamó en voz alta, le encanta hacer teatro, volverá en una hora. Me adentré en la fresca noche, respiré hondo y no miré atrás. No volví una hora después. Nunca volví. Llegué a casa, cogí una bolsa de basura y eliminé todos los rastros que él había dejado en el cuarto de baño, en el armario y en cada rincón de mi vida. Lo bloqueé en todas las redes sociales. A continuación, me senté en el sofá de aquel aburrido apartamento y me di cuenta de que, en ese momento, lo único de lo que tenía que preocuparme era de mi cuenta bancaria. Y, por primera vez en años, sentí que aquello era una forma de libertad. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba el suelo del salón, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo entero no se hubiera derrumbado 12 horas antes. El móvil sobre la mesita vibró. Estuve a punto de ignorarlo, pero al ver el nombre de Robert, el padre de James, suspiré y, por cortesía, contesté la llamada. Mary. Su voz sonaba ronca, más envejecida que la del día anterior. Ni siquiera sé qué decir. No pasa nada, dije en voz baja, aunque sea incómodo, lo superaré. No, exclamó con dureza, dirigiendo sus palabras no a mí, sino a la situación que se había creado, lo que James ha hecho es una bajeza.
Elaine ha estado llorando toda la mañana. Desde que llegamos a casa, Emily no le ha dirigido ni una sola palabra. No nos esperábamos en absoluto que fuera capaz de tal crueldad. Sentí un nudo en el pecho. No quería que su familia sufriera por culpa de James. Siempre me habían tratado muy bien. Robert, no tiene por qué disculparse por él, le dije en voz baja, esa es una decisión que él mismo ha tomado. Un pesado silencio nos envolvió. A continuación, Robert exhaló con un temblor. Mary, hay algo que deberías saber. Se me encogió el corazón de golpe. ¿Qué es? Anoche, mientras James le gritaba a su madre, revisé su móvil, dijo, no debería haberlo hecho, pero necesitaba respuestas. Y las encontré. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontró? Tiene a otra persona. Los nudillos de mis dedos, con los que apretaba el móvil, se pusieron blancos. Se llama Yasmín, continuó con amargura, una supuesta estratega de redes sociales. Lleva meses enviándole mensajes, diciéndole que quiere a un hombre con ambición, que está lista para dar un paso más. Mali. Ese nombre me cayó como un jarro de agua fría. James la había mencionado de pasada una vez, una de esas mujeres de aspecto impecable y perfeccionadas en Instagram, que viven a crédito y se ganan la vida organizando colaboraciones con marcas. Nunca sospeché nada. Robert aún no había terminado. Le había estado diciendo que estaba soltero. Le había dicho que, básicamente, se las arreglaba con su compañero de piso hasta que encontrara el momento adecuado para mudarse. Compañero de piso. Yo pagaba su comida, su ropa, su vida, y sin embargo solo era una compañera de piso. Sentí que algo en mi interior se cerraba por completo. Como un interruptor, una cerradura que se bloqueaba con un clic. La voz de Robert se volvió gélida. La situación empeoró. Le dijo a Yasmín que el mes que viene la llevaría a París. No había dejado de prometerle gastos de lujo que en realidad no podía permitirse. Por supuesto, París, el sueño del ático, una vida de fantasía que debería haber pagado yo. Voy a cortarle los fondos, dijo Robert de repente. No le ayudaré más, no le daré más dinero. Si quiere una vida de lujos, que se las apañe él solo. Cerré los ojos. Gracias por decírmelo, Robert, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. Te mereces algo mejor, mucho mejor, lo sé, respondí. Y esta vez, realmente lo creí. Tras colgar el teléfono, me quedé mirando la pantalla en blanco del televisor, donde mi propio reflejo me devolvía la mirada. Ojos hinchados, cabello revuelto, el cansancio grabado en cada arruga de mi rostro. Pero bajo todo eso, se vislumbraba una expresión totalmente nueva. Una expresión más aguda, más fría, más decidida. James se había burlado de mí, me había menospreciado y humillado, y al mismo tiempo, estaba allanando el camino para una mujer que solo quería la vida de ensueño que él alardeaba en las redes sociales. No me había abandonado. Me han sustituido. Pero lo más extraño es que ese desamor no me ha consumido como esperaba. Enterarme de lo de Yasmín no me ha hundido. Al contrario, me ha liberado. Toda la tristeza se evaporó en un instante, sustituida por una lucidez tranquila y gélida. Lo que James quiere es una mujer de éxito. De acuerdo, se arrepentirá de haberme encargado esta tarea. Miré a mi alrededor, a este apartamento que había construido con mi propio dinero y mi propio esfuerzo. Este silencio no era doloroso. Era sereno, liberador. Me levanté para preparar café, me senté frente al escritorio y abrí el cuaderno ante mí. Nada de esto formaba parte del plan, pero en el instante en que la punta del lápiz tocó el papel, supe claramente lo que debía hacer. Si James cree que puede silenciarme con humillaciones, está muy equivocado. No tiene ni idea de a quién acaba de liberar. Para el lunes por la mañana, esa humillación se había convertido en una determinación inquebrantable. Una determinación tan ardiente que incluso a mí misma me sorprendió. Llegué temprano a la oficina, vestida con mi chaqueta de traje más elegante, el pelo recogido y el rostro sereno. La puerta del director general estaba entreabierta y la luz se derramaba sobre la moqueta del pasillo. Cuando llamé a la puerta, él levantó la vista. Mary, ¿va todo bien? Quiero el puesto de directora de logística internacional, dije. Sin vacilar. Sin disculparme.
Estoy preparada. Arqueó las cejas bruscamente. Ese puesto requiere pasar el 80% del tiempo de viaje. Antes siempre rechazabas este tipo de puestos por culpa de tu novio. Ya no tengo novio. El director general se recostó en el respaldo de la silla y me miró fijamente. Mi expresión debió de dejarle claro que cada palabra que había dicho iba en serio. Sonrió lentamente. Empieza el lunes. Le di las gracias, salí de la oficina y sentí que respiraba el primer soplo de aire fresco en meses. Esa tarde, hice la primera maleta de mi vida. Hacia pronto se convertiría en mi segundo hogar. El jet lag sustituiría al desamor. La ambición sustituiría a la inseguridad. Iba a labrarme una carrera. Pero no era por James. Era por mí misma. Durante los 2 años siguientes, dejé de ser una persona corriente para convertirme en algo más cercano a una fuerza de la naturaleza. El aeropuerto se convirtió en mi salón. Las habitaciones de hotel, en mi armario. Las mesas de reuniones, en mi mesa de comedor. No solo asumí el cargo de directora de logística internacional, sino que me dediqué a él en cuerpo y alma. Al final del tercer mes, ya podía moverme con soltura por el metro de Tokio, incluso en estado de semisueño. Al llegar al sexto mes, cerré un acuerdo en Singapur. Se trataba de un proyecto que nuestra empresa llevaba persiguiendo 8 años. Al finalizar el primer año, mi salario se había duplicado. Al llegar al segundo año, volví a sentarme frente al director general y esta vez, me ofreció el puesto de vicepresidente de operaciones globales. No lloré ni temblé, simplemente asentí con la cabeza, le estreché la mano y acepté. La gente me preguntaba qué era lo que me impulsaba. Nadie creía la verdadera respuesta: una risa en un restaurante en penumbra, un estuche de terciopelo para anillos y el sonido de mi propio sentimiento de humillación flotando en el aire. Pero James no era quien me definía, él solo encendió esa cerilla. Mi vida se volvió eficiente y minimalista. Volé de Seúl a Hong Kong, de Hong Kong a Singapur y de Singapur de vuelta, deteniéndome solo el tiempo suficiente para pagar las facturas, cambiar de equipaje, dormir 6 horas y volver a despegar. Los sellos de visado en mi pasaporte se acumulaban cada vez más. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de felicitación. Mi nombre aparecía en boletines del sector. Los reclutadores inundaban mi bandeja de entrada de LinkedIn. Y en esos momentos de quietud, del gimnasio del hotel a medianoche, la sala VIP del aeropuerto al amanecer, y me reinventé, ya no para ser amada, ya no para ser elegida, sino para ser imparable. Mi cuerpo se volvió más fuerte, mi mente más aguda y mis límites se elevaron aún más. Ya no quería una pareja a la que tuviera que apoyar. Quería una pareja que se mantuviera firme a mi lado sin retroceder. Alguien que no temiera mi ambición, sino que pudiera estar a la altura de ella. James solía decir que me conformaba con lo que tenía. Hoy en día, la comodidad se ha convertido en un lujo del que no tengo tiempo para disfrutar y, lo más extraño de todo, es que no la echo de menos en absoluto. A medida que ascendía, la única persona de la familia de James que aún se preocupaba por mi bienestar es su hermana Emily, y me reveló los rumores sobre la caída de James. De vez en cuando me enviaba mensajes de texto, no por cotilleo, sino por lealtad, como si me considerara otra hermana que había escapado del naufragio. Nunca endulzaba la realidad. Al principio solo eran pequeñas cosas. Alguien lo había visto discutir con Yasmín a la salida de una discoteca. Esta semana ya había faltado al trabajo 2 veces. Después, la situación empeoró cada vez más. Mary. Yasmín había agotado el límite de su tarjeta de crédito. Se había mudado a un estudio para compartirlo con 2 hombres a los que apenas conocía. Mamá dijo que llevaba meses sin hablar con papá. Al final, Yasmín lo abandonó para ir tras un hombre con más seguidores, supongo. La agencia lo despidió. Había recortes de personal y él aún tenía poca experiencia. Me pidió que le dijera que le quitara de la lista de bloqueados. No lo hice. Cada mensaje no es más que un débil eco de aquel a quien una vez amé profundamente. Aquel a quien defendí con todas mis fuerzas. Aquel en quien confié ciegamente. Pero no siento nada. No hay una liberación satisfactoria, ni la alegría de la victoria, ni siquiera una pizca de compasión. Solo hay distanciamiento. Como si su vida fuera una película de la que me retiré a mitad de camino. No se trata de un castigo que haya llegado en forma de explosión dramática.
Son más bien las consecuencias de sus propias decisiones, que se han ido acumulando lentamente, gota a gota, hasta que el suelo bajo sus pies se derrumbó. Al mismo tiempo, compré un ático. No porque lo necesitara, sino porque podía permitírmelo. Tiene vistas al río. Ventanas de suelo a techo. Suelos de madera maciza. Encimeras de mármol en la cocina, aunque rara vez cocino allí. En el vestidor hay trajes colgados, en lugar de vestidos de gala. He llenado este lugar de silencio, no de soledad. Es un silencio que me he ganado, el silencio que tanto amo. Mi asistente, Claire, bromeó una vez, Mary, acabará agotada. Le sonreí y le respondí, nunca, hasta que haya terminado. Porque aún no he terminado. Ni mucho menos. La última vez que James intentó ponerse en contacto conmigo, apareció como una notificación de llamada perdida. Las vi en el historial de llamadas solo porque de vez en cuando lo reviso para asegurarme de que no se haya filtrado ninguna llamada importante. Llamada rechazada, llamada rechazada, llamada rechazada. A continuación, los correos electrónicos que fueron desviados a la papelera de mi correo electrónico del trabajo. Asunto, corazón apesadumbrado. Asunto, ¿podemos hablar? Asunto, me he dado cuenta de lo que he perdido. Asunto, se lo ruego, por favor. No hice clic en ninguno. No abrí la puerta al pasado, ni siquiera una rendija. Él fue una lección, no un capítulo, un recordatorio, no un recuerdo, un punto de inflexión, no un destino. Así que esos mensajes permanecieron sin leer, cubiertos de polvo digital. Pensé que todo había terminado ahí. 2 años sin contacto, 2 años de silencio, 2 años reconstruyendo muros en mi corazón. Pero las personas como James no desaparecen y no miran hacia adelante. No pueden aceptar que el mundo ya no gira a su alrededor. Regresan, siempre regresan. Era una mañana gris de martes cuando la voz ronca de mi asistente resonó en el intercomunicador de mi oficina. S.R.A. Peterson, hay alguien que la busca. Eché un vistazo al reloj y hoy no tenía citas. Pregunté, ¿quién es? Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio, tan largo que sentí un nudo en el estómago. Dice que se llama James Claire, dijo ella en voz baja, y, además, él, se niega a salir del vestíbulo. El mundo no dio vueltas ni se desmoronó. Simplemente se detuvo, como una respiración contenida durante demasiado tiempo. James, han pasado 2 años. Contemplo el horizonte a través de la pared de cristal, y la ciudad se extiende a mis pies en una cuadrícula ordenada y con ángulos marcados. Si me hubiera quedado a su lado, esta ciudad nunca me habría pertenecido. Esa es una vida en cuya construcción él nunca participó. Señora Peterson, la voz de Claire temblaba. ¿Cómo se lo digo? Me levanté lentamente. Dígale, dije con tono tranquilo y frío, que me reuniré con él. Porque no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Ya sea que él busque un cierre, el perdón o una forma de volver a mi mundo, sabrá la verdad. No se puede destrozar a una mujer primero y luego aparecer de repente, años después, esperando que ella le reciba. Claire llamó a la puerta con timidez, casi inaudiblemente. Señora Petersen, está subiendo. Pude percibir el miedo tácito en su voz. No por ella misma, sino por mí. A sus ojos, en ese momento me veía serena, tranquila, indestructible. Pero ella no conoce el pasado. No sabe qué tipo de chica fui en su día. Esa chica que se arrodilló en un restaurante, con un anillo en la mano, mientras la vergüenza le quemaba las entrañas. Deje la puerta entreabierta, le dije con calma, y quédese junto a su escritorio. De acuerdo, señora Peterson. Me quedé de pie detrás del escritorio de Palisandro, con las manos apoyadas como fortaleza sobre la superficie pulida. Los ventanales del despacho ofrecían vistas al horizonte, y en el reflejo se veía a una mujer que James nunca había visto realmente. Al menos, no a la mujer en la que me había transformado después de que él encendiera la cerilla. El ascensor hizo din. Se oyeron pasos. Los pasos avanzaban vacilantes. A continuación, la puerta se abrió con un chirrido. Mary, dijo él, con esa voz que antes era segura y enérgica, rebosante de encanto y de una fuerza cuidadosamente esculpida. Ahora, sin embargo, se había vuelto débil y frágil, con un tono lastimero. Me di la vuelta.
El hombre que se encontraba junto a la puerta era casi irreconocible como aquel que me había rechazado bajo la lámpara de araña de cristal. James parecía muy cansado, no con ese desaliño a la moda de los influencers que él admiraba, sino verdaderamente agotado. Llevaba el pelo revuelto y la ropa holgada. La gabardina que llevaba le quedaba una talla grande y casi lo engullía. Las zapatillas estaban gastadas y los cordones desiguales, lo que delataba una mañana apresurada y facturas pendientes de pagar. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue su rostro. Sin arrogancia, sin sonrisas burlonas, ni ese brillo de superioridad. Solo mejillas hundidas y unos ojos que recorrían la habitación, calculando la superficie, la textura de los sillones de cuero y el paisaje más allá de la ventana. No había venido aquí por mí. Había venido por todo lo que yo había construido. Hola, James, y dije. No me levanté para recibirlo, no le invité a sentarse ni sonreí. Él dio un paso adelante, con los brazos medio levantados, esperando un abrazo, esperando un reencuentro, esperando que me dejara caer cálidamente en su regazo. Me quedé inmóvil. Sus brazos se dejaron caer. Estás estupenda, murmuró, mientras su mirada recorría con avidez mi costoso traje, la confianza que desprendía mi postura y el título de vicepresidenta en la puerta de cristal. Lo sé, respondí, ¿qué desea? La pregunta le golpeó como una bofetada. Yo, quiero hablar. Han pasado 2 años. ¿Sabe lo difícil que ha sido esto para mí? Arqueé una ceja. ¿Difícil para usted? Acto seguido, me incliné bruscamente hacia adelante y las palabras brotaron de mi boca como un torrente. Mary, entonces era demasiado joven, demasiado tonto. Hice caso a la persona equivocada. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Estoy bajo una presión enorme, la cuenta de redes sociales de mi amiga Jasmine. Ah, eso es. Él esbozó a duras penas una risa temblorosa. Jasmine me ha arruinado la vida, Mary. Se aprovechó de mí, me quitó el dinero y arruinó mi crédito. Me hizo creer que, a menos que viviera una vida de lujo, no era lo suficientemente bueno. Me abandonó por un hombre que tenía más seguidores, dije, levantando la mano. James, y dije, deténgase. Se quedó paralizado. Vayamos al grano, dígame qué es lo que quiere exactamente. Su mirada vaciló por un instante, para luego volverse penetrante. Dio un paso hacia adelante y apoyó las manos en mi escritorio, como si quisiera anclarse a algo sólido. Mary, y dijo en voz baja, señalando con un gesto la oficina, mire a su alrededor. Mire en qué se ha convertido. Vicepresidenta, una oficina en esquina. Eres una diosa, eres increíble, dijo inclinándose hacia mí, con la voz temblorosa. Si no fuera por mí, nunca habrías llegado hasta aquí. Lo miré atónita. Asintió con solemnidad, jadeando, como si acabara de revelar una gran verdad. Fui yo quien te empujó hacia adelante. Fui yo quien le obligó a crecer. Sabía que se había acomodado demasiado. Necesitaba que le sacudieran, que le plantearan un reto. Tenía que hacer de villano para que usted pudiera convertirse en la heroína. Apreté la mandíbula. Por favor, aclárese, insistió él. Lo hice por su bien. Romperle el corazón ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Sacrifié nuestra relación para que usted se convirtiera en lo que es ahora. Ni siquiera se da cuenta de lo mucho que me debe. Ahí estaba. Esa ilusión. Esa sensación de superioridad que daba por sentada. Ese era el núcleo de la verdadera naturaleza de James, oculto tras su aura cuidadosamente pulida y sus bonitas selfies. Me recosté lentamente contra el respaldo de la silla, mirándolo como se examina a uno de esos proveedores difíciles de manejar. ¿Es esa la historia que se cuenta a sí mismo?, pregunté en voz baja, para sentirse mejor con lo que ha hecho. No es una historia, es la realidad. Volví a preguntar, ¿y ahora qué? Ahora que ya he encontrado mi camino, ¿qué es lo que espera exactamente de mí? Exhaló temblorosamente, y una expresión de alivio inundó su rostro, como si le hubiera abierto una puerta. Mary, susurró, pregúnteme otra vez. Parpadeé. ¿Qué? Pídame que me case con usted, dijo, acercándose unos pasos más, pregúntemelo otra vez. Esta vez diré que sí. Lo juro.
Podemos continuar donde lo dejamos la última vez. Podemos construir algo sólido juntos. Ahora estoy preparado. Lo miré fijamente durante un largo rato. El tiempo suficiente para que esbozara una sonrisa, convencido de que ese era precisamente el momento de su triunfo. Entonces dije, James, no tengo ninguna pregunta que hacerle. Esas palabras borraron al instante la sonrisa de su rostro. Pero tengo una respuesta, dijo él, sin saber qué decir. Antes de que pudiera hablar, continué, James, lo sé todo, sobre Yasmín, sobre sus mentiras, sobre esa deuda, sobre que su padre le ha cortado el sustento, y sobre que intentó ponerse en contacto conmigo. Hice una pausa. Sé que está aquí ahora porque cree que mi éxito es su tabla de salvación. No es así, dijo con voz ronca. No me engañe. Usted no me ama, James. Lo que ama es todo lo que yo represento. Su compostura se derrumbó en un instante. Mary, se lo ruego. No tengo a dónde acudir. Lo he perdido todo. Solo necesito un lugar donde empezar de nuevo. Usted necesita una huésped, dije en voz baja, y yo no puedo satisfacerle. Abrió los ojos con horror. Mary, se lo ruego, no haga esto. Podemos resolverlo. Le juro que cambiaré. En ese momento, me limité a mirarlo en silencio. Esa desesperación, ese miedo vacío y el hecho de que por fin se diera cuenta de que ya no era la chica a la que él solía menospreciar. A continuación, alcé la mano y cogí el teléfono que había sobre la mesa. La voz de James se quebró. Mary, ¿a quién llama? Apreté el botón. Seguridad. No, Mary, se lo ruego, podemos hablar. Solo una cena, una conversación, cambiaré, lo haré. La llamada se cortó. Aquí seguridad, respondió una voz grave. Soy Mary Peterson, la vicepresidenta. Hay un intruso en mi despacho que se niega a marcharse. James palideció al instante. Llegaremos enseguida, señora Peterson. Colgué el teléfono con suavidad. James retrocedió tambaleándose. Mary, ¿has llamado a seguridad para que se encarguen de mí? Incliné la cabeza. Hace 2 años dijiste que no era digna de ser tu esposa. Esta noche te diré que ni siquiera eres digno de ser un conocido. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Entraron 2 guardias de seguridad uniformados. La compostura de James se desmoronó al instante, transformándose en un grito histérico. Mary, te lo ruego, no hagas esto. Lo siento. Pido perdón por todo, te amo, lo amo. Llévense a él, dije. Los guardias de seguridad obedecieron. Sus gritos resonaban en el pasillo, entrecortados, llenos de súplicas airadas, pero a la vez tan lejanos. Era una voz que antes me habría partido el corazón. Ahora, no era más que ruido. La puerta se cerró. El silencio volvió a reinar. El reflejo en la ventana parecía sereno, comedido, íntegro. Claire llamó al timbre, con voz temblorosa. Señora Peterson, ¿se encuentra bien? Me dispuse a ordenar la pila de informes que James había desordenado. Estoy bien, Claire, respondí. Por favor, pida el almuerzo. ¿Qué le apetece? Esbozo a duras penas una sonrisa tenue y silenciosa. Algo caro. Después de que el guardia arrastrara a James por el pasillo, todo el edificio pareció sumirse en una quietud increíble. Era la calma tras la tormenta, no pacífica, sino clara, necesaria. Me quedé un momento junto a la ventana, observando cómo la ciudad, allá abajo, seguía funcionando con su indiferencia habitual. Los coches circulaban sin cesar, como si la convulsión que acababa de producirse 3 pisos más arriba nunca hubiera ocurrido. Los peatones caminaban apresurados por las aceras, ajenos a que el fantasma de mi pasado acababa de irrumpir y había sido escoltado fuera de mi presente. Y yo sentía calma, no victoria, no satisfacción por haber conseguido lo que deseaba, solo calma. Como si mi vida por fin hubiera vuelto a su sitio, a la vía en la que debía estar. 5 minutos después, el personal de seguridad confirmó la orden de prohibición de acceso por el intercomunicador. James había protagonizado en el vestíbulo una última y desesperada lucha, gritó, regateó, insistió en que le debía compasión. Luego intentó enfadarse y,
después, derramar lágrimas. Pero, al final, se marchó solo. Y yo no le seguí. Claire asomó la cabeza con cautela, con los ojos llenos de preocupación. Señora Peterson, el guardia de seguridad dice que se ha ido, que se ha marchado para siempre. ¿Está segura de que se encuentra bien? Me aparté de la ventana y me alicé la solapa de la chaqueta. Sí, Claire, estoy bien. Pero ella no se movió. En su mirada había una especie de ternura. No era lástima, sino respeto. Lo ha manejado muy bien, y dijo en voz baja, con una serenidad muy superior a la de la mayoría de las personas. Sonreí levemente. Eso no era serenidad, sino un punto y aparte. Ella asintió y retrocedió hacia la puerta. La comida llegará dentro de 15 minutos. Perfecto. Una vez que se hubo marchado, me permití, por una vez, sentarme de verdad en este sillón de cuero, que simboliza todo lo que he construido, todo lo que he elegido, todo lo que he ganado. Mis pensamientos se dirigieron hacia aquella persona que fui hace 2 años. Aquella mujer que yacía de rodillas en el suelo con un anillo en la mano. Aquella mujer que creía que el amor significaba paciencia y tranquilidad para los demás, aquella mujer que consideraba la estabilidad un defecto. Ahora me parece una desconocida, una hermana a la que ya he superado, una versión de mí misma a la que he perdonado, pero a la que nunca podré volver a ser. Abrí el portátil para seguir revisando los datos trimestrales, pero un leve ruido junto a la puerta me llamó la atención. Claire volvió a entrar, esta vez con un sobre en la mano. Esto acaba de llegar para usted, dijo. El mensajero lo entregó antes de que el personal de seguridad lo detuviera. Mi cuerpo no se tensó, ni sentí pánico. Quizás fuera curiosidad. Una curiosidad distante. Cogí el sobre. Dentro solo había una hoja de papel, barata, arrugada, con los bordes rasgados, como si alguien la hubiera hojeado innumerables veces. La letra era, sin lugar a dudas, la de James. Mary, no sé cómo las cosas han podido llegar a este punto. Creía que aún tenía tiempo. Creía que tú seguías ahí. Ya no tengo a nadie a quien recurrir. Por favor, no me odies. En la carta no había ninguna disculpa por la noche de la propuesta de matrimonio, ni ninguna confesión de aquellas mentiras, la parte de insinuaciones, tampoco se mencionaba a Yasmín. Solo había una súplica. Una súplica de auxilio. Doblé la carta con cuidado y la tiré a la papelera que había junto al escritorio. No fue por crueldad. Fue por comprensión. Porque esa carta no estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a quien yo fui, a esa chica que él creía que aún existía en algún lugar, a esa chica que él esperaba que siguiera esperando, que fuera indulgente y que ansiara sentirse necesaria. Ella ya no vive aquí. Cuando me trajeron el almuerzo, me senté frente al escritorio a comer mientras echaba un vistazo a las últimas previsiones del plan de expansión de Singapur. Los datos son sólidos. Son más sólidos que los del trimestre anterior y mi equipo está en pleno auge. Nuestro negocio global se está expandiendo. Cada parte de mi vida ha sido construida a propósito. Un ladrillo, una elección, un vuelo. James fue un capítulo de mi vida, pero no, como él creía, uno del que aprender una lección. No me hizo más fuerte, no me convirtió en quien soy ahora. Simplemente me hizo ver que nunca más debía volver a ser esa persona. Aquella tarde, con el sol poniéndose en el horizonte y derramando un resplandor ámbar sobre el río, recogí mis cosas y me dispuse a volver a casa. Mi ático, ese piso amueblado que compré personalmente y pagué al contado, me esperaba en silencio. Este refugio existe porque elegí a mí misma, en lugar de a aquel que nunca me habría elegido a mí. En el ascensor, las palabras que Claire había pronunciado poco antes resonaban en mis oídos. Usted manejó esa situación con más serenidad que la mayoría. Quizás fuera así. O tal vez, simplemente había llegado a un punto en el que un hombre que se había ido con las manos vacías y con el orgullo herido ya no representaba una crisis. No era más que un episodio que ya había resuelto adecuadamente. En el vestíbulo, el portero me saludó con un gesto de la cabeza. Salí a la fresca brisa nocturna y respiré hondo. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Me dirigí hacia aquel coche aerodinámico, reluciente como nuevo y pagado al contado, y desbloqueé la puerta con un suave pitido. En la oscuridad de la noche, todo parecía volver a estar lleno de posibilidades.
Me sentí liberado de un gran peso. Mi historia no terminó con mi súplica de rodillas en el restaurante, ni con un anillo abandonado sobre el mantel de lino, y mucho menos con traición, desamor o humillación. Terminó aquí, en esta nueva vida que yo misma he construido al otro lado de estas ruinas. Una vida a la que James ya nunca podrá volver. Y el próximo capítulo, lo escribiré a mi manera.